quiero hablar de la libertad o de la falta de libertad, porque muchas veces nos confundimos con este asunto de la libertad. Pensamos que la libertad, por ejemplo, es tener una gran disponibilidad de movimientos corporales, que podemos pensar y decir lo que nos venga en gana sin saber si esto que decimos viene de nosotros o si estamos hablando como loros por boca de otros. Pensamos muchas veces que la libertad es tener la disponibilidad o el dinero para un viaje, para un consumo, para comprarme ropa bonita. Pensamos que la libertad es darme o darnos los caprichos que tenemos, que nos van llegando y que nos van llegando muchas veces por fuentes espurias, por incitaciones que nosotros tal vez no hubiéramos pensado y que supone todo tipo de propuestas que muchas veces pueden ser interesantes, que muchas veces pueden ser adictivas, que muchas veces pueden ser extorsionadoras. Pero siempre pensamos que estamos luchando y avanzando en el camino de la libertad. Porque esto es una premisa de nuestra vida moderna, ultramoderna y contemporánea. Somos libres. El que no es libre es un imbécil, o es un tarado, es una víctima. Y nos paramos pocas veces a preguntarnos, ¿y si no fuera verdad todo esto que decimos vivir sobre la libertad? ¿Y si no ocurriría, tal vez, que estamos en el otro extremo o en el abanico de la libertad y la opresión, que estamos de repente bastante más lejos de la libertad y más cerca de la opresión? Nos sabría muy mal considerarnos oprimidos, pero muchas veces de repente esa es la situación más realista, más lúcida, más sincera y honesta de plantearnos nuestra propia relación con las cosas. Nos resulta fácil comprender la opresión cuando se da por causas exteriores. Por ejemplo, una guerra como ahora la de Ucrania es la opresión de un país muy grande, fuerte, militarizado y expansionista sobre otro que parece más pequeño y que se resiste con uñas y dientes. El país grande quiere oprimir al pequeño y el pequeño se debate como puede con la ayuda externa que pueda, etcétera, etcétera. Y tenemos claro que hay libertad y que hay opresión en ese sentido. O sentimos que comprendemos las causas de la opresión cuando se dan, por ejemplo, por ausencia de los derechos fundamentales de las personas en las sociedades. Falta de trabajo es una opresión. Falta de una vivienda digna es una opresión. Falta de educación es una opresión. Falta de alimento, no digamos, es una opresión. Falta incluso de oportunidades de contacto sexual, de intercambio sexual, eso es una opresión. Eso lo entendemos. Y entendemos que la opresión muchas veces no es solamente carencia, sino exceso de trabajo, exceso de ruido, exceso de interferencia sobre mi propia vida. Entendemos esa opresión externa como una falta de equilibrio de los estímulos exteriores sobre nosotros. Pero nos resulta mucho más difícil concebir y aceptar la opresión cuando está generada por las fuerzas interiores. Porque ¿qué otra cosa sino opresión es la angustia que sentimos y que no sabemos combatir? O la ansiedad que sentimos y que no sabemos combatir? O el temor que muchas veces nos atenaza y nos impide llegar adelante o llevar adelante las cosas que nos parecen importantes. Ahí está, para el Zen, una raíz importante de la lucidez de la conciencia que la persona tiene que tener sobre su propia condición. Porque sin esa lucidez estamos perdidos. No nos vale de nada que nos pongamos a meditar. Ponerse a meditar es apoyarse en la propia honestidad y una honestidad fundamental e inicial es sabernos
probablemente oprimidos. No solamente oprimidos, sino muchas veces acostumbrados a sentir todas esas limitaciones internas, o, si ustedes quieren, resignados a esto que me gusta llamar los estados pobres de nuestra persona, esos estados de ánimo donde vamos a medio gas, vivimos a medio gas, sin atrevernos, sin ambicionar, sin dejar que explote nuestro propio ser interior, porque estamos allí acostumbrados, vamos tirando, decimos. Muchas veces podemos valernos de reflexiones de personas exteriores para entender la gran distancia y la misma hermandad que hay entre los factores exteriores de la opresión y los factores interiores. Porque si no, ¿cómo se explican situaciones de presos famosos que hemos conocido, de los cuales hemos escuchado hablar, como por ejemplo Nelson Mandela? ¿Cómo es posible que una persona que está 25 años en la cárcel, desde esa opresión tan radical y tan completa como es estar en una prisión, y no en una prisión cualquiera, sino en una prisión de Sudáfrica, como negro, como negrata, como oprimido por razón de su raza, cómo es posible que Nelson Mandela haya pensado el camino de liberación de su propia sociedad, al punto de poderla llevar adelante, y llevarla adelante sin venganza, sin rencor, sin matanzas de blancos como respuesta a las matanzas de negros que había habido antes? Algo le pasó a Nelson Mandela desde la increíble opresión de su celda para desarrollar su camino de libertad. Otro ejemplo que me cae cerca y que me parece notable es el de el uruguayo Pepe Mujica. Pepe Mujica estuvo 15 años en una celda de castigo, en un penal, en un lugar de reclusión que cualquier persona que ha vivido en Montevideo conoce o ha conocido, que se llama la cárcel de Punta Carretas. Un horror, un horror. Cuando Pepe Mujica, que se ha ido poniendo bueno, amable, comprensivo, amplio con los años, cuando explica su periplo de 15 años o más, quizá por las cárceles de Uruguay, por Punta Carretas, él explica que él no hubiera podido resistir ni avanzar si no hubiera comprendido de que lo que no le podían capturar era la libertad interna, y que se necesitaba él un cambio profundo de su propia persona, de su propia personalidad, para poder liberarse él inicialmente y a partir de allí ver qué podía hacer para liberar a su propia sociedad. Hizo una profunda revisión de lo que era su propio pasado como Tupamaro, se dio cuenta de las limitaciones importantes que tiene luchar por la libertad ajena sin contar con la libertad ajena, y se dio cuenta de que el primero que tenía que cambiar y liberarse era él mismo. Esto que digo, lo digo para enfatizar hasta qué punto el Zen no ignora las condiciones exteriores de la alienación, de la opresión. No las disimula, no las oculta, no se olvida de ellas, no las neutraliza. El Zen acepta que hay causas muy profundas de opresión de las personas individuales y colectivas. Simplemente lo que el Zen hace es cambiar el punto de partida y poner toda la inventiva, toda la iniciativa, toda la energía en la liberación interior. La meditación es liberación, como ha dicho desde el siglo XIII el Zen de Dogen. Kensho es un camino de liberación.